Comunicando Psicología. Aquí estamos con alegría, como cada día, acompañándolos en este espacio de salud mental, que lo que pretende es conectar con cada uno de ustedes, nuestros seguidores. Aquí somos, como se dice, maestros y aprendices, y como es el camino de esta vida. Y hoy vamos a plantear un tema muy interesante con una gran invitada. Ella es María Natalia Sáenz Agudelo, psicóloga, creadora de la Fundación Raza, y con ella planteamos el problema de salud mental y VIH. Así que saludamos a María Natalia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Sandra, muy bien, muchísimas gracias nuevamente pues por esta invitación de estar acá conversando sobre un tema que indiscutiblemente me apasiona. Así es, muy importante, y sobre todo porque hoy vamos a aprender mucho sobre lo que es el VIH y cómo traspasa un poco la salud mental de las personas que lo padecen. Me gusta porque tú lo llevas desde una experiencia personal, entonces haces el tema muy cercano, muy ameno, y muchas personas que nos ven pues hoy van a comprender toda esta situación, ¿cierto? Que tiene que ver esta enfermedad, este virus que afecta el organismo, y que yo quiero que seas tú quien lo describa para luego entremos de qué manera influye en la salud mental de las personas. Perfecto, claro que sí, Sandra. Bueno, cuando hablamos de VIH hacemos referencia al virus de inmunodeficiencia humana, virus como tal. Relacionamos mucho la palabra con SIDA. Entonces, el SIDA como tal se considera uno de los estadios a los que posiblemente puede llegar una persona que adquiera la infección por VIH. El SIDA como tal significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Por qué hacer esa diferenciación? Porque muchas personas siguen relacionando VIH, SIDA, muerte, y es uno de los asuntos que claramente puede afectar la salud mental de quien recibe un diagnóstico o quien acompaña a alguien que acaba de recibir un diagnóstico. Entonces es importante que hagamos ruptura ahí. No necesariamente una persona que adquiera el virus, o sea, que tenga VIH, va a llegar al estadio SIDA, y por supuesto no necesariamente va a llegar a morirse por este diagnóstico. Claramente pues vamos a morir, ¿cierto? Ajá. Pero importante hacer esa ruptura porque es uno de los asuntos que sigue generando muchísima ansiedad en personas que reciben el diagnóstico. Qué bien, me gusta que hagas esa diferenciación, sobre todo porque es verdad. La gente dice, a ver, me han diagnosticado con el VIH, soy portador del virus, y automáticamente entonces viene la palabra SIDA, voy a desarrollar la enfermedad, o la tengo, o ya, mejor dicho, es como una sentencia. Entonces, partiendo de esa explicación, muy importante, sobre todo porque este espacio es de salud mental, sí. Entonces vamos a ver cómo conectamos. ¿Qué le pasa a una persona cuando recibe un diagnóstico? Claro, estamos hablando de salud mental, ¿qué es? Estar bien emocionalmente, socialmente, psicológicamente, que yo establezco relaciones con los demás y me siento tranquilo, pleno, con las dificultades de la vida. Pero entonces, una persona que recibe un diagnóstico de una enfermedad como el SIDA, yo creo que cualquier enfermedad que te diagnostiquen ya, eso también es un punto de inflexión en cualquier persona, claro. ¿Cierto? Pero entonces, hoy particularmente que estamos planteando el VIH, ¿cómo lo vive y qué incidencia tiene? Sandra, mira, de hecho ahora y a través de una estrategia que se llama prevención combinada, lo que se presenta, pues, o sea, de hecho anteriormente a esta estrategia, pero a lo que se apunta es a que tengamos diagnósticos tempranos, porque entonces
es claro y hay que diferenciar desde lo que emocional y psicológicamente significa. No es lo mismo que a ti te diagnostiquen con VIH cuando no has presentado ningún síntoma físico a que te diagnostiquen cuando estás en estadio SIDA. Entonces desde ahí ya es importante como la reflexión que se puede generar y la invitación que hacemos a que todas las personas que tengamos una vida sexual activa nos realicemos la prueba de VIH. Pero entonces, ¿qué puede suceder cuando una persona recibe el diagnóstico? Eso es podemos ir de un extremo al otro, porque claramente desde la experiencia pues que tenemos con la fundación y con el trabajo que hacemos, hay personas que reciben el diagnóstico y sienten cierto alivio. En el sentido de ya sé lo que me pasa, ya sé por qué estaba presentando estos síntomas, entonces ya es un punto de partida, ya tengo un diagnóstico, qué tengo que hacer y bueno, todo lo que eso genera, pero hay cierto alivio. Pero en muchas ocasiones, y es una de las sensaciones más frecuentes, el miedo, la angustia, la ansiedad, la vergüenza, el temor al estigma y a la discriminación, la preocupación por quién me va a brindar la atención, el tratamiento, quién me lo va a cubrir, no tengo EPS, entonces ¿qué voy a hacer? ¿A quién le puedo contar? Entonces realmente se desatan una cantidad de situaciones y a veces lo identificamos también. No es solamente lo que genera el diagnóstico en sí, sino lo que detona el diagnóstico, por ese contexto en el que yo me encuentro. Si soy una persona homosexual, que en mi familia de pronto pues sienten cierta molestia con que yo sea homosexual. Claro, muchas veces hay algo ahí ligado desde lo emocional de si yo no fuera homosexual esto no me habría pasado, claro. Cuando eso es absolutamente falso. Sí. O sea, adquirimos VIH por las prácticas que tenemos, no porque pertenezcamos a una población. Hacer parte de una población nos puede poner en una posición de mayor vulnerabilidad, pero no es pertenecer a una población. Si no, entonces las mujeres cisgénero no tendríamos VIH, sabiendo que siempre se ha creído que es exclusivo de ciertas poblaciones. Es que esa es otra situación, estás hablando de estigma social, porque efectivamente pasa eso. Parece ser que es un virus que la gente piensa que está asociado a las personas homosexuales. Nada que ver, lo estás explicando. Hay muchas formas de contraer el VIH. Nadie está exento realmente de llegar a padecer este virus. Entonces también como ese entorno social, cómo se teje también las creencias en la familia, lo que decías ahora, es que en mi casa tienen cierta fobia, por decirlo así, a las personas homosexuales, no les parece que eso sea algo natural, y también entonces empieza esa lucha. Cuando es el caso, cuando no es como van a pensar que es eso, entonces claro. Es una mezcla de verdad increíble que la persona ahí total, hay muchos asuntos, Sandra, ahí, que por eso lo que te mencionaba, no es solamente el proceso en sí de asumirme como persona que vive con VIH, sino todo ese contexto y todo lo que se puede detonar. Hay un asunto y es eso que vos estabas diciendo, es un diagnóstico que está muy ligado a poblaciones que históricamente han sido marginadas. Trabajadoras sexuales, mujeres trans, población homosexual, que en general han sido poblaciones marginadas y señaladas. Entonces, cuando una mujer cisgénero recibe el diagnóstico, es la vergüenza en general, es una sensación generalizada de es que van a pensar mal de mí. Porque indiscutiblemente, y aunque hay 3 vías de transmisión, la sanguínea, la sexual y de la madre al bebé, cuando no se tienen los cuidados necesarios, porque hay que dejar la claridad que existe la posibilidad de que una mujer que viva con VIH tenga su bebé y el bebé nazca libre de la infección, pero pues con unos cuidados específicos.
Entonces, como la mayor cantidad de casos sí se dan por vía sexual, entonces siempre hay una relación ahí de todas maneras, la sexualidad es un asunto que sigue siendo muy tabú y que sigue teniendo muchos mitos. Entonces genera preocupación, genera vergüenza. Van a pensar que he tenido muchas parejas, van a pensar que es que me dedico al trabajo sexual, van a pensar que es que me inyecto drogas. Entonces eso, un diagnóstico que está ligado a ciertas conductas que socialmente han sido señaladas y discriminadas, y es uno de los asuntos por los cuales se genera tanta vergüenza. Pero por eso decía ahorita, es importante tener presente que el VIH no es exclusivo de unas poblaciones. Cualquier persona que tenga una vida sexual activa y que en alguna de sus prácticas no haya utilizado el preservativo y esa práctica la haya tenido con una persona que viva con VIH y que no esté en tratamiento, es posible que adquiera la infección. Entonces no se trata de tener múltiples parejas, de dedicarme al trabajo sexual o de ser homosexual. Se trata de tener prácticas sin preservativo. Perfecto. De paso también aquí estamos haciendo un poco de campaña de pedagogía para vivir la vida con tranquilidad, con alegría, desde la forma como queramos hacerlo, pero siempre con responsabilidad. Hoy estamos hablando de salud mental y VIH con María Natalia Sáenz. Vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos para seguir ampliando el tema de hoy. Salud mental y VIH, el tema que planteamos hoy en Comunicando Psicología con nuestra invitada María Natalia Sáenz. Tú ahorita nos decías una mujer cisgénero, o sea, mencionaste ese término y quizá hay muchas personas que se preguntan, ¿qué significa eso? Vamos a ampliar ese concepto. Cuando hablábamos de las poblaciones que de pronto se han considerado claves o mayormente expuestas al VIH, una de esas poblaciones son las mujeres transgénero, que son entonces las personas que transitan de un género a otro. Cuando hablamos de las mujeres cisgénero, somos mujeres que nos sentimos identificadas con ese sexo y con ese género que nos asignaron al nacer. Es decir, yo soy mujer, me identifico con el género femenino y me siento absolutamente identificada desde mi nacimiento hasta este momento. A eso nos referimos con mujer cisgénero. Muy bien, ya resuelta esa inquietud, muchas gracias. Pasemos a hablar un poquito acerca de cómo se teje la relación de pareja. Por ejemplo, para una persona diagnosticada con el VIH, porque claro, hoy estamos hablando de salud mental y VIH, y seguramente las personas que les diagnostican este virus se plantean en algún momento determinado, ¿y qué va a pasar entonces si yo el día de mañana quiero establecer una relación de pareja porque resulta que se rompió el vínculo que tenía con esta? Luego esa persona con la que yo voy a convivir, entonces es posible que también vaya a contraer el virus. No sé, ¿qué le pasa a una persona por la cabeza cuando tiene ese diagnóstico y pues piensa que quiere conseguir pareja también? Sandra, hay unos momentos que son coyunturales, así como álgidos en el proceso de una persona. Pues obviamente recibir el diagnóstico, definir a quién le cuentan y cómo le cuentan, iniciar el tratamiento, pero precisamente el vivir su vida afectiva o su vida sexual en pareja o con múltiples parejas, ¿cierto?
Entonces, es uno de los asuntos que más preocupa precisamente por ese señalamiento, por esa discriminación, por esas creencias que hay alrededor de si tiene VIH es porque ha tenido una cantidad de parejas o se ha inyectado drogas o ha estado privada de la libertad, bueno, y una cantidad de conductas. Entonces, realmente es una de las situaciones que mayor temor genera. O de pronto también pensar, voy a terminar también con el virus. Con la infección. Claro, con la infección. Entonces, claro. pero no tiene que ser así. No tiene que ser así. No. Y de hecho, precisamente por eso sentimos que desde la parte de salud mental en la fundación, que yo hago parte de la Fundación Raza, apuntamos tanto al asunto de la educación y la información, o sea, educación actualizada en relación a temas de VIH. Actualmente hay una estrategia que anteriormente, hace 25 años, cuando a mí me diagnosticaron, eso no existía, pero ya se conoce, o sea, es evidencia científica claramente. Las personas que estamos indetectables, o sea, gracias al tratamiento que tomamos, es decir, que el virus está controlado dentro de nuestro organismo, no transmitimos la infección. Entonces, la campaña en general, que es a nivel mundial, se llama indetectable igual intransmisible. Eso indiscutiblemente da mucha tranquilidad, da muchísima tranquilidad, porque entonces frente a eso existe la posibilidad de que yo tenga mi pareja, de que seamos parejas serodiscordantes, es decir, mi pareja no tiene VIH, pero yo tengo VIH, estoy en tratamiento y desde la parte sexual, pues y en general, voy a sentir mayor tranquilidad. Entonces ahí vamos viendo también el medicamento como tal desde la parte física, por supuesto, brinda muchos beneficios, vamos a estar en buenas condiciones de salud. Pero mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, saber que yo me estoy tomando un tratamiento que está siendo absolutamente efectivo, por supuesto que me da mayor tranquilidad y me va a dar la posibilidad de establecer unos vínculos afectivos donde yo me sienta menos responsable de lo que le puede suceder al otro. Importante esa comunicación que se establece con el otro, ser sinceros. Yo creo que también el mensaje va desde aquí, porque es un tema que no se puede pasar por alto, y yo creo que no solamente frente al VIH, sino frente a cualquier patología, hay que ser sincero con el otro si queremos realmente establecer una relación que sea enriquecedora, en la que podamos crecer. Pues igual hay que ser sinceros y cada quien determina, decide si quiere o no quiere o cómo manejar la situación. En tu caso particular, que me estabas contando ahorita, somos una pareja serodiscordante. Tú eres portadora del virus, tu pareja no. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste? Y de pronto también ese mensaje para las personas que nos están viendo, porque puede ser que una persona en determinado momento decida más bien apartarse, que genera en la persona que es portadora del virus cómo regular esa situación, si tiene que buscar ayuda, porque que no tenga también repercusiones en su salud mental. Total. Pues de hecho, actualmente la palabra portadora ya no la estamos utilizando, hablamos de personas viviendo con VIH o personas seropositivas, también con lo que el lenguaje desde lo emocional y lo psicológico puede generar. Entonces hemos ido haciendo como ese cambio a unas palabras diferentes. Pero entonces, Sandra, mira, en mi caso particular no hay que romantizar el VIH, porque indiscutiblemente no hay que romantizarlo, pero tampoco hay que satanizarlo. Y creo que una de las formas de reducir el estigma y la discriminación y tanto ruido que se genera alrededor del tema es naturalizar. Es naturalizar un poco. Sé que eso cuesta y sé que el contexto de todas las personas no es el mismo, pero cuando nos ponemos en situación de desventaja frente al otro, el otro muy posiblemente también se pone en una posición de ventaja frente a mí, pero porque yo se la estoy atribuyendo. Entonces, en este caso fue de la manera más natural. En el momento que se dio la conversación surgió, tengo VIH, y bueno, sí, como unas inquietudes, como la frase que surge de tengo miedo, pero ese miedo se va transformando en la medida que se va haciendo pedagogía y entendiendo algo, Sandra, que creo que es muy importante. No es solamente el papel que las personas que tenemos VIH desempeñamos en educar
a las demás personas. Es también la responsabilidad que quienes no tienen VIH deben tener de educarse y aprender, que en mi caso eso fue lo que sucedió. Claro, él aprendió mucho a partir de mí, pero él por su cuenta se ha encargado también, porque creo que es ahí también un punto que hay que tener en cuenta para las personas que vivimos con VIH. No nos corresponde hacerle entender al otro. El otro también tiene una responsabilidad frente a eso. Y definitivamente, Natalia, esto pasa en todos los escenarios. O sea, cada quien tiene que hacerse responsable de su vida, de sus decisiones, de lo que quiere, y lo estás diciendo claramente. Entonces yo investigo, yo averiguo, yo miro y yo apuesto también por lo que quiero. Ahí está la historia. Pero entonces vamos al caso que yo exponía ahorita. Una persona que está en su proceso, conoce a alguien y resulta que definitivamente pues la persona se llena de miedos, de temores, y pues no avanza en la relación. Esa repercusión que puede tener en la persona que lo padece. Entonces, ¿cómo hacerlo? Vamos, yo creo que a lo mismo que estamos conversando, cómo me trabajo yo viviendo incluso con la enfermedad, y cómo también asumo que podemos estar juntos, no podemos estar juntos, pero cómo me regulo. Pero una persona que de pronto no tiene esas herramientas, claro, está en un punto de mucha vulnerabilidad, ¿cómo enfrenta? Sandra, ahí es considerar precisamente y entender que es un diagnóstico que a cualquier persona le puede suceder. Yo sé que la ruptura con la vergüenza termina siendo un poco compleja porque es algo que muchas personas manifiestan, pero en el nombrar ya hay un proceso de resignificación. Por eso empezar a nombrarse y empezar a asumirse como persona viviendo con VIH significa poder decirle a otra persona, y no se trata de salir en redes pues a difundirlo públicamente, porque tampoco es el caso, pero si te ha de funcionar, pues hacelo claramente, ¿cierto? Pero en la medida que yo me acerco a ti, si eres cercana a mí y te cuento, Sandra, mira, tengo VIH, muy posiblemente ahí yo ya empiezo a resignificar. Si le cuento a alguien más, una persona cercana, las redes de apoyo, el activismo que en VIH acá en Colombia es muy fuerte realmente, porque sí es importante, Sandra, considerar que la persona muchas veces siente tanta vergüenza es por un sistema de creencias que tiene, y ese sistema de creencias hay que transformarlo. Por eso también la información y la educación son fundamentales. Entonces, una persona que no tenga las herramientas, es importante que empiece a desarrollarlas. ¿De qué manera? Informándose, educándose, pidiendo apoyo en su programa, buscando redes de apoyo. Si de pronto no es de redes muy amplias, no importa. Una persona que sea referente dentro de su territorio, con quien pueda hablar claramente. Pero es importante que lo haga, porque realmente muchos vínculos se ven muy afectados por considerar que yo prefiero no decir. Pero también es una invitación para quienes no tienen VIH, o por lo menos no saben, ¿cierto? Porque no necesariamente que yo no sepa significa que no tengo. Así es. Pero es una invitación, porque entonces si vos tenés cerca a una persona que tiene VIH y no se ha acercado a vos a decirte, es importante que te revises también. Porque entonces, ¿qué comentarios o qué actitudes son las que yo de pronto he adoptado que llevan al otro a considerar que no soy una persona adecuada para compartirme algo de este tipo? Entonces creo que es de lado y lado, porque no es que seamos un gueto, no es que seamos un grupo ahí diferente, no, estamos en la misma sociedad, quienes vivimos y quienes conviven con VIH. Entonces creo que es un asunto de parte y parte. Importante lo que estás diciendo hoy aquí, Natalia, porque el ser humano en general necesita esa compañía. Vivimos tenemos una vida, obviamente cada uno muy personal, nos proyectamos, pero vivimos en sociedad y construimos la vida con el otro. Eso es indiscutible. Nos vamos a encontrar en escenarios en que tenemos que compartir con el otro. Muy importante lo que comentas, de sobre todo llegar a ese punto de comunicación, de ser una persona a la que se le pueda llegar con un comentario y cómo lo va a encajar, ¿cierto? Porque a veces ocurre lo que tú expresas, y es que estoy muerta del temor, no soy capaz de decirle a fulano porque ya conozco que es una persona impulsiva, va a reaccionar de cierta manera y ya estamos predispuestos. Entonces, ¿cómo me abro también a la vida? ¿Cómo
puedo entender los procesos del otro, ser compasivo también, lo dices claramente, no podemos ir por el mundo estigmatizando y poniendo a las personas en grupos apartes como que si tuvieran una enfermedad, una lepra, no sé qué cosa, cuando finalmente somos todos con todos. Totalmente. Y que entonces para que esas transformaciones se vayan dando, no va a depender solamente de quienes tenemos el virus, también depende de esa sociedad en la que estamos inmersas. Pero me hacías pensar ahorita con lo que estabas diciendo y con el asunto del lenguaje, porque sabes cómo muchas personas hacen mención a compartirle el diagnóstico a alguien, es que le confesé que tenía VIH. Okay. Entonces miremos ahí desde el lenguaje también, o sea, eso de es que yo me siento pecadora, o sea, confesión, pecado, bueno, claro, y como esa forma, claro, la forma, entonces, ¿cómo vamos rompiendo con eso? Porque en lo personal también pienso, cuando tú compartes algo que hace parte de tu vida privada con alguien, prácticamente le estás dando un regalo, el otro tendría que sentirse agradecido. Claro que sí, qué bonito eso que estás diciendo, Natalia, me gusta. Muy bien, estamos hablando de salud mental y VIH. Retomando un poquito lo que hablábamos al inicio, las personas que se enfrentan a un diagnóstico como este puede ser que transiten la tristeza, la ansiedad, esto puede incluso terminar en una depresión. Sí. ¿Qué trastornos están asociados con un diagnóstico de VIH? De hecho, mira, Sandra, que pues al inicio, obviamente con recibir el diagnóstico como tal, pues por todo lo que una persona puede pasar, miedo, tristeza, desesperanza, preocupación, ansiedad, angustia, puede suceder, de hecho, y tenemos muchos casos de personas que han llegado al intento de suicidio, indiscutiblemente. Mucho de eso tiene que ver también con antecedentes que pueden haber, ¿cierto? Desde la salud mental. Pero hay un asunto importante y es, el virus como tal afecta al sistema inmunológico. Pero entonces cuando afecta al sistema inmunológico, claramente nuestro organismo en general se puede ver muy afectado. Entonces la importancia de tomarse el tratamiento también tiene que ver con que ese sistema inmunológico no se vea tan afectado, porque hay alteraciones desde lo psicológico, desde lo cognitivo, desde lo mental, que están asociadas al deterioro del sistema inmunológico. Entonces, por eso es importante el asunto del tratamiento. Pero además, ¿qué pasa? Porque cuando vos empezás a tomar el tratamiento, empezás a recibir tus resultados y los resultados de los exámenes muestran que el tratamiento está siendo efectivo, emocionalmente algo se dispara. Claro, por supuesto. Indiscutiblemente. Entonces, claro, pueden haber todas estas sensaciones que son absolutamente naturales y que se lo decimos a las personas, porque a veces dicen, no, pero es que yo llevo 3 meses y me sigo sintiendo triste. El tiempo de cada persona es diferente. También es verdad. Las herramientas de cada persona son diferentes, el conocimiento de cada persona, el contexto. Entonces aquí es como también considerar que el enfoque diferencial y esa interseccionalidad deben ser tenidas en cuenta. Perfecto. María Natalia, el tiempo aquí corrió. ¿Te has dado cuenta? Deprisa, pasa muy deprisa. Pero yo creo que hemos llegado un poco o mucho quizá a las personas que nos ven hoy con este tema de salud mental y VIH. Quiero que nos dejes un mensaje final a las personas que nos ven y agradecerte por acompañarnos hoy en Comunicando Psicología. Pues yo agradecerte a vos por haberme invitado y bueno, el mensaje que daría creo que queda ahí precisamente en algo que ya había dicho, invitación a que nos realicemos la prueba de VIH. Es importante que si tenemos una vida sexual activa nos realicemos la prueba independientemente de la población a la que pertenezca. Invitación también a que nos eduquemos y nos informemos para que seamos un espacio seguro para esas personas que se acercan a compartirnos algo que hace parte de su vida privada. Y por supuesto me pongo a sus órdenes para lo que de pronto necesiten desde Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia Raza. Perfecto.
Perfecto. María Natalia, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Comunicando Psicología. Ahí está una mujer valiente, una mujer maravillosa que en el transcurso de tu vida también ha sabido resignificar. De hecho, estudió psicología después de su diagnóstico y pues lleva una vida también de servicio a través de esta gran profesión que es la psicología. A todos ustedes, muchísimas gracias también por acompañarnos hoy y pues nos vemos en una nueva ocasión. Un abrazo.